qué gusto verte esta mañana, buen día, siéntete en casa, seas bienvenido, siempre lo serás. Hoy es el tercer domingo que hemos estado ampliando el tema del sacrificio de Jesucristo y vamos a retomar nuevamente ese tema titulado El retrato del siervo sufriente, ¿verdad? Entonces, la semana pasada se hacía una pregunta: ¿por qué es importante no dejar de hablar del sacrificio de Jesús? Hoy yo quisiera retomar esa pregunta, tal vez un poquito diferente, y decir por qué es necesario no dejar de hablar, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante no dejar de hablar del sacrificio de Jesús? Y bueno, creo yo que la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Porque si nosotros olvidamos ese sacrificio, entonces está en peligro nuestra vida, está en peligro nuestra salvación, porque no estaríamos valorando ese acontecimiento tan importante. Sin embargo, cuando nosotros estamos en constante recordatorio de ese sacrificio, podemos darnos cuenta de cuánto nos ama el Señor y podemos saber que siempre va a ser parte de nuestra vida, un estilo de vida, el poder estar cada día recordando ese sacrificio. Sin ese recordatorio, sin tener la habilidad de estarlo recordando, nuestra vida sería un desorden, no tendríamos rumbo, sería algo completamente diferente. Pero bueno, vamos a ver este retrato del siervo sufriente. Hoy estaremos tocando los versículos 10 y 11 de Isaías 53. Vamos a hablar que Él salvará a los que en Él creen. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros recordamos esto, como decía hace un momento, pues nos damos cuenta que Dios siempre va a estar ahí presente en nuestra vida, ¿verdad? Y es cierto, aunque nosotros podamos fallar en algún momento, porque bueno, la vida así es, de repente podemos equivocarnos, de repente podemos fallar, de repente podemos caer, ¿verdad? Resbalarnos, siempre sabemos que está ahí nuestro Dios con su gran amor listo para levantarnos. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que nos ayuda a aún empezar de nuevo. Y claro está, muchas veces tenemos que, pues, vivir las consecuencias de malas decisiones, de malas acciones. Sin embargo, tú siempre debes de recordar que siempre hay una salida, siempre Dios nos da la oportunidad de levantarnos, de volver a empezar. Así es que si en algún momento de tu vida tú te apartaste, tú fallaste, que esta palabra te haga recordar que ahí está la oportunidad. Cada día hay una nueva oportunidad para levantarnos y seguir adelante, valorando y viviendo el resultado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos entonces a ver los versículos 10 y 11. Dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es muy interesante leer estos versículos y darnos cuenta que desde el principio hubo un plan, ¿verdad? Padre e hijo haciendo un plan. Dios mismo dándose cuenta que el hombre necesitaba ser rescatado, ¿verdad? Que había caído en pecado, que estaba en esclavitud, que había que estar constantemente matando animalitos para poder ser libre de toda culpa. Y él quería hacer algo que fuera suficiente para no estar haciendo repetitivo estos sacrificios de animales, y sabía que la única respuesta era enviar a su propio hijo, ¿verdad? Entonces, no sé si te gustaría poder imaginarte por un momento cómo esa plática se dio ahí en el cielo, ¿verdad? En donde el Padre hablando con su Hijo Jesús y diciéndole: necesitamos rescatar a la humanidad, como ves, te animas a ir y sufrir ahí, ¿verdad? Y seguramente Jesús dijo: sí, yo voy, ¿verdad? Y de esa manera glorificar al Padre. Pero no sé, yo me puedo imaginar a Dios diciéndole: ¿sabes qué, Jesús? Qué bueno que quieres ir, pero no va a ser fácil. No te van a recibir como tú te esperas,
va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber quebranto, ¿verdad? Y Jesús sabía que estaba siendo enviado, ¿verdad? No, Jesús no fue enviado y allá en su misión se iba a enterar de lo que iba a pasar. No, sino Él fue por su propia voluntad. Dice dice el versículo de Juan 10:18, que Él dio su vida voluntariamente, o sea, nadie lo obligó, aún sabiendo que Él iba a sufrir. Él quiso dar su vida, ¿verdad? Porque quiso formar parte de ese plan maravilloso que Dios tenía para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue obediente, ¿verdad? Porque dice este versículo que leímos, ¿verdad? Que sabía que iba a haber algo, sabía que iba a haber un fruto, sabía que iba a haber buenos resultados, y entonces por eso Él se animó, ¿verdad? Por eso Él decidió ser obediente. Y como decían la semana pasada, ¿verdad? No fue como... No vino al mundo Jesús como un pastor, aunque Él es el buen pastor. Él vino como una oveja, con esa obediencia, con esa sencillez, ¿verdad? Porque las ovejas así son, las ovejas son animalitos muy nobles. ¿Sabes? Te cuento, hace muchos años me tocó estar en un campamento en donde parte de la dinámica para ejemplificar esta historia se sacrificó a una ovejita. Y bueno, pues después era parte de los alimentos que, por cierto, nadie quería comer porque a todos nos había tocado ver cómo la habían sacrificado. Pero bueno, a lo que voy es que esa ovejita, tal como se predice ahí en Isaías, no hizo ruido, no se resistió, ni siquiera se movió, ni siquiera cerró sus ojos, sino sus ojos estaban mirando a su alrededor, tal y como nos lo dice en el libro de Isaías. Entonces, todo esto fue profetizado 700 años antes de que aconteciera, ¿verdad? ¿Y por qué con tanto tiempo? Seguramente la idea del Padre fue que con mucha anticipación se predijera esto, se profetizara esto, ¿verdad? Es como cuando tú vas a hacer un evento muy importante y con mucho tiempo de anticipación vas anunciando y vuelves a anunciar y vuelves a anunciar, porque tú quieres que la mayor parte de la gente pueda enterarse y pueda formar parte de. Y seguramente ese fue el plan de Dios desde un principio, el hacer el plan, pero también darlo a conocer, revelarlo al profeta Isaías desde muchísimos años antes. Y bueno, como decía, pues como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y no rezongó, sino que en silencio Él pudo sufrir. ¿Por qué? Porque sabía que había algo por delante. Entonces, eso nosotros lo podemos entender como la máxima expresión del amor de Dios hacia nuestra vida. Entonces, si en este momento, ¿verdad? Tú necesitas ese amor, tú sientes carencia de amor, tal vez te han fallado, tal vez tuviste falta de un padre, de una madre, la gente que tú amabas te ha fallado. Mira, aquí está la máxima expresión del amor de Dios. Y Él está esperándote, Él quiere darte ese amor tan maravilloso que preparó para ti y para mí. Entonces, el sacrificio ya está hecho, Jesús ya sufrió, llevó en carne propia el dolor y a nosotros nos podemos imaginar, bueno, ¿qué le hizo a Jesús qué le dio esas fuerzas para poder soportar tanto dolor, tanta agonía, tanto quebranto? Y yo estaba recordando el versículo que dice en Juan 16:21, que dice que la mujer soporta el dolor porque tiene la recompensa, sabe que va a haber una recompensa. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? El tener a su bebé, el después poder ver a su bebé, ¿verdad? Y eso le da fuerzas para resistir todo dolor. Es la misma idea, ¿verdad? Jesús soportó el quebranto, soportó la agonía, soportó el rechazo de tanta gente
¿Por qué? Porque sabía que iba a haber un fruto. Y ese fruto soy yo, ese fruto eres tú, si es que has abierto tu corazón a Jesús. Y si no, esta es la oportunidad para que tú te conviertas en fruto de la aflicción de Jesús. Que el sufrimiento que Jesús tuvo no sea en vano, ¿verdad? Sino que tú llegues a formar parte de esta gran familia y seas parte de ese resultado que sostuvo a Jesús en la cruz con tanto dolor. La semana pasada se mencionaba que Jesús murió sin genealogía, hablando humanamente. Sin embargo, el versículo que leímos dice que verá linaje. ¿Por qué? Porque tú y yo somos parte de ese linaje. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, formamos parte de esa gran familia, somos hijos del gran Padre y entonces somos genealogía, somos generación descendientes de Jesús. Entonces, como te das cuenta, hay un fruto de esa aflicción. Y sabes qué es lo más maravilloso, que Jesús, que Dios no solamente estaban pensando en ti, en tu salvación, sino estaban pensando que a través de ti, tu familia también podía acercarse a Dios, podría acercarse a Dios, podría ser parte de ese resultado, podría ser parte de ese fruto, porque acuérdate que estamos viendo que a los que creen, Él salvará. La salvación es para todos, la salvación está disponible para todos y Dios quiere usarte a ti para que a través de ti otras personas también puedan alcanzar la salvación. Entonces, tú y yo podemos ser parte, ¿verdad? Tú puedes ser el conducto para que otras personas lleguen a los pies de Jesús. Si oíste bien, Dios quiere bendecir a tu familia a través de ti. Si tú le crees, si tú haces en este momento la decisión de aceptar a Jesús, sabes qué va a pasar, que te vas a sentir lleno, te vas a sentir pleno, porque Jesús a eso vino, a dar vida y a dar vida en abundancia, ¿verdad? Él quiere que tú formes parte de esa salvación, de ese fruto que Él veía y que le sostuvo cuando estuvo ahí sufriendo tanto dolor en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros debemos valorar esto, porque sabes, la palabra dice que tu salvación y mi salvación no fueron compradas con oro y con plata. No se pagó un precio de manera material, sino que fue una vida, y no cualquier vida, sino fue la vida del Hijo de Dios que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. Entonces, siéntete muy amado al grado de que tu preciosa vida ha sido comprada con la sangre de Jesús. Y si tú decides tomar esa decisión hoy, ¿verdad? Las cosas van a cambiar para ti. Si tú decides abrir tu corazón a Jesús, una vida nueva está por empezar en ti. Es cierto, como dije al principio o hace un momento, las cosas no son fáciles, pero sabemos que siempre tenemos a ese Dios que nos sostiene de la mano, aun cuando nos resbalemos, porque Dios es un Dios de oportunidades. No importa lo que estés viviendo, lo que hayas pasado, Dios siempre va a estar ahí, porque ese fue el pensamiento que le sostuvo en la cruz. Eso fue lo que Él quiso desde un principio, traer salvación a todo aquel que cree en Él. Continuamos. En este último versículo del retrato del siervo sufriente, Isaías comienza diciendo que Jesús es merecedor de los honores de un soldado victorioso, porque se expuso ante la muerte, porque como hemos visto, Él tomó nuestro lugar y Él pagó por los pecados y las culpas de todos. Pero además termina diciendo algo muy importante, que intercedió por los transgresores. Y es muy interesante cómo esta profecía fue declarada, fue revelada 700 años antes de que fuera cumplida en Jesús. Y podemos trasladarnos así en las Escrituras hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, si tú tienes la oportunidad de leerlo en casa, del versículo 32 al 43, describe que Jesús iba camino a la crucifixión, pero además también había 2 criminales que iban a ser crucificados juntamente con él. Y cuando llegaron a este lugar que se llama la Calavera, crucificaron a Jesús y también a esos 2 criminales. Y estando ahí los 3 en la cruz,
Uno de ellos, que entiendo que también conocía las circunstancias, conocían quién era Jesús, se une a la burla y a los insultos de la gente que estaba ahí abajo y le dice: si de verdad tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y entonces el otro criminal le responde: es posible que aún estando en la situación en la que estamos, condenados a muerte, aún tú no tengas temor de Dios. Y después voltea su mirada a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esta manera es como vemos cumplida esa profecía. Lo que se había dicho 700 años antes, Jesús lo está cumpliendo. Y aún a los transgresores, que se refiere a esas personas que han infringido la ley, hablamos de las leyes humanas también, porque para ser transgresores, pues todos fuimos transgresores, porque faltamos a la ley de Dios, porque no cumplimos con lo que Dios había establecido, ¿no? Que en ese tiempo eran los 10 mandamientos. Pero también en las leyes humanas hay transgresores. Están los que quizá han cometido algún asesinato, los que han robado y han dañado a terceras personas. Eso que nosotros podemos en cierta manera llamar como esos pecados grandes, ¿no? Y también Jesús por ellos murió. Jesús, ese sacrificio que hizo en la cruz, no hizo excepción de personas. Cuando la Biblia dice en este versículo que quizá todos conocemos, que está en Juan 3:16, que dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por todos, aún por los transgresores. Y nosotros como seres humanos y como sociedad muchas veces podemos sobresaltarnos al decir: Jesús también murió por el asesino, Jesús también murió por el violador, por los narcotraficantes, y quizá tú tengas más ejemplos de los que yo pueda dar en este momento. Jesús murió por todos. Todos tenemos la oportunidad de poder ser reconciliados con Dios. Es verdad que las consecuencias de nuestros actos muchas veces tenemos que pagarlas. Hay leyes humanas también que hacen que si nosotros cometemos algún error que dañe a terceras personas y que está escrito en esa ley humana, hay consecuencias de nuestros actos. Eso es indudable. Pero hay una consecuencia mayor de la que nos habla la Biblia, y esa es la separación de Dios, es la muerte espiritual. Y ahí es cuando Jesús entra a nuestro rescate y dice: yo morí por todos. Si nosotros podemos analizar, si nosotros podemos pensar, ¿por qué se sigue hablando de la cruz? ¿Por qué este suceso que pasó muchos años atrás, por qué se sigue hablando hoy en día de eso que pasó hace más de 2000 años? Y yo me atrevería a decir que así como hay sucesos históricos a lo largo de nuestra historia como seres humanos, en el desarrollo de nuestra sociedad, hay hechos históricos que han trascendido y que han marcado un antes y un después. Pero yo hoy me atrevería a decirte que no hay un suceso histórico que haya trascendido de generación en generación, y que además no hay suceso histórico que sea más incluyente que el sacrificio de la cruz. Porque como lo hemos visto, fue para todos, para todas las edades, para todos los géneros, para todas las personas, sin importar el pasado, sin importar incluso el presente de lo que estemos nosotros enfrentando o viviendo, no importando nada. Por eso es el más incluyente, porque no hace excepción de ninguno. Y esa es la razón por la cual seguimos hablando hoy en día de ello. Si bien el acontecimiento histórico de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús, se dio en un lugar y en un tiempo determinado, las consecuencias, o mejor dicho, los beneficios
que la humanidad recibe de ese sacrificio en la cruz siguen vigentes hoy en día. Jesús hoy puede tomar tu lugar. Jesús hoy puede llevar tus pecados. Jesús hoy puede llevar tus culpas, tus problemas, tus enfermedades y las consecuencias de todos nuestros actos. Si hoy tú reconoces que eres merecedor a un castigo, esa es la clave para que tú puedas acceder. Porque está para todos, sigue vigente, para todos los tiempos, para todas las personas. Y lo único que nosotros podemos hacer, porque salvarnos a nosotros mismos no podíamos, ni tú, ni yo, ni nadie podía reunir los requisitos para poder ser salvos por nosotros mismos. Solamente Jesús fue el único, y Él decidió dar su vida por ti y por mí. Y lo que nos corresponde a nosotros es reconocerlo. Por ahí, no sé si tú has escuchado que siempre para cambiar un mal hábito o para cambiar algún vicio, el primer paso es reconocerlo. Bueno, también el primer paso para poder acceder a la salvación es reconocer que somos merecedores de nuestras consecuencias, que es la muerte, que es la separación de Dios. Y al reconocerlo, el segundo paso es creer que lo que Jesús hizo hace 2000 años, lo hizo por ti. Y simplemente tenemos que tomarlo y decirle, Señor, yo reconozco que lo que tú hiciste, yo no podría hacerlo. Yo no podría salvarme a mí mismo. Y por eso yo hoy tomo ese sacrificio que tú, sustituyéndome a mí, lo hiciste, y yo hoy lo tomo para poder reconciliarme con Dios. Hemos visto que Jesús, en este retrato del siervo sufriente, fue despreciado y rechazado. Llevó nuestros pecados y nuestras penas, que Él es nuestro sustituto, que cargó nuestra culpa y castigo, que fue sepultado en la tumba de un hombre rico, y como vimos en el panel anterior, ahí comenzó la exaltación de Jesús, y que ahora Él salvará a los que en Él creen, y que murió por todos, incluso por los transgresores. Hoy te invito a que ahí donde tú estás, si te sientes cómodo, reflexiones sobre esto que hemos estado viendo a lo largo de esas 3 semanas. Y vamos a sellar esta palabra con una oración. ¿Me acompañas? Señor Jesús, te damos muchas gracias porque hoy podemos entender y profundizar en tu palabra. Hoy, Señor, creemos que ese sacrificio en la cruz es la noticia más vigente que pueda estar de generación en generación. Que esas son las buenas nuevas, que esas son las buenas noticias. Que hubo alguien que nos amó tanto que tomó nuestro lugar. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque tú exaltaste a Jesús y le has dado un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy, Señor, reconocemos ese sacrificio. Te damos gracias por ese sacrificio y tomamos los beneficios de ese sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, amigos, gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos de verdad que el Espíritu Santo sea el que traiga mayor revelación de lo que nosotros hemos tratado de transmitirte. Que sea el Espíritu Santo quien traiga esa revelación y esa convicción de su palabra. Te pedimos que, si fue de bendición esta palabra para ti, la puedas seguir estudiando, la puedas seguir reflexionando, la puedas compartir con tus conocidos en tus redes sociales. Y pues aquí nos vemos el próximo domingo. Excelente semana y Dios te bendiga.